Aquí comienza Pedro Ferriz de Con. Central FM Equilibrio. Marcando el cambio que México necesita. Y como todas las mañanas, les saludo con gran entusiasmo en este programa www.centralfmequilibrio.com. Ahí estamos en nuestras aplicaciones en iOS y en Android, en los podcasts en Amazon, en Apple, Google, Deezer, en iHeartRadio y en Spotify, y también en nuestra muy querida red de estaciones hermanas, asociadas y afiliadas en radio y televisión en la República Mexicana. Como siempre, estamos aquí puestos y dispuestos y listos para empezar con un resumen con las noticias que consideramos para ti más importantes. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con en Central FM Equilibrio. Resumen informativo. Después que Morena pactara la unidad, el presidente López Obrador instó también a la oposición a que defienda un proyecto común, aunque sea conservador, y deje a un lado las ambiciones personales rumbo al 2024. Es decir, el presidente no solamente se contenta con dictarle las pautas a su partido político y sus aliados, sino que también quiere hacer lo mismo con sus opositores. Me parece, no solo en este caso, sino en todos, que es importante la unidad, que el bloque conservador se una. Es importante que todos se unan y que defiendan un proyecto, un ideal, una doctrina, que hagan a un lado el pragmatismo, la búsqueda del poder por el poder, que solo les interesen los cargos. Yo quiero ser yo quiero ser diputado, quiero ser senador, quiero ser presidente, quiero ser presidenta. No, los ideales no le hace que sean ideales conservadores, pero que defiendan un proyecto por lo que creen, porque si no es así, es pura ambición personal, es politiquería. Este hombre está loco. Este hombre quiere ahora marcar la agenda de la oposición o de la sociedad. Andrés López emplazó a todos los integrantes de su gabinete legal y ampliado para que le digan de una vez y por todas si tienen aspiraciones para buscar algún cargo en las próximas elecciones del 2024. Y los funcionarios federales están citados hoy a las 11 de la mañana a una reunión en Palacio Nacional. O sea, funcionarios federales quiere decir afines a Morena y la Cuarta Transformación. El presidente adelantó que les pedirá se le definan, ya que se necesita saber con quiénes cuenta para cerrar este sexenio. Entonces la reunión de mañana es para decirles, a ver, ¿quieres continuar para terminar o tienes pensado participar como candidata, como candidato? Porque eso también es legítimo. Sin embargo, necesito saber, porque ya no se pueden estar dando cambios. Ya aprovechar para saber quiénes van a estar hasta finales de septiembre del año próximo y quiénes van a participar como candidatos al Congreso o gubernaturas o lo que se tenga que elegir. Por otro lado, el presidente López también confirmó que hoy
recibirán Palacio Nacional nada menos que a los consejeros del Instituto Nacional Electoral. En el encuentro pactado desde la semana pasada, el presidente dijo que pedirá a este órgano autónomo actuar con imparcialidad, es decir, no quiere meterse, pero se mete, no quiere llamarlos, pero los llama, no quiere influir, pero influye. Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados impugnó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el acuerdo aprobado por el Consejo Nacional de Morena para establecer reglas de la elección para el candidato presidencial. El coordinador Jorge Álvarez Maínez aseguró que la convocatoria dada a conocer viola las leyes electorales y la Constitución al ignorar los plazos oficiales y romper con el principio de equidad en la contienda. Advierte que el acuerdo desprecia la fiscalización, ya que no establece medidas claras para detectar dinero público o de procedencia ilícita en las campañas de los aspirantes presidenciales. Fíjense, el Frente Cívico Nacional tiene listo un mini Instituto Nacional Electoral para organizar elecciones primarias y votar por el candidato opositor que surja hacia la presidencia de la República, venido de la sociedad mexicana. Este Instituto Nacional Electoral, digamos, compactado, que no tiene nada que ver con el Instituto Nacional, pero que haría el equivalente a su trabajo, estará integrado por el exconsejero presidente Leonardo Valdés, por el exconsejero Marco Antonio Baños y por un grupo de especialistas de probada credibilidad en materia electoral. En el seno del Frente Cívico Nacional se determinó no recurrir al Instituto Nacional Electoral para que organizara estas primarias, porque esa autoridad no podría validar un ejercicio de esta naturaleza en las próximas semanas. Es decir, no está dentro de sus facultades u obligaciones. O sea, tendría que ser un instituto nacional equivalente, pues paralelo. Entre tanto, el PRD vio con buenos ojos la propuesta del Frente Cívico que le planteara para que la oposición elija a su candidato presidencial mediante estas elecciones primarias, aglutinada en la alianza Va por México, integrada por PAN, PRI y PRD, y las agrupaciones que componen el Frente Unidos. La oposición dará a conocer el método de elección para el 26 de junio. Ya estamos próximos a que los ciudadanos seamos, y esta es una gran noticia que debo resaltar, los ciudadanos seamos los que nombremos a nuestro candidato hacia la presidencia de la República en unas elecciones primarias al margen de los partidos políticos. Como le informamos con su oportunidad, Manuel Andrés López Obrador no permitió a Xóchitl Gálvez, senadora del PAN, ingresar a la mañanera para ejercer su derecho de réplica, pese al mandato judicial. Argumentó que busca publicidad porque pretende ser candidata a la jefatura de gobierno en la Ciudad de México. No, que hagan sus manifestaciones, porque ellos lo que están haciendo ni siquiera es propaganda, es publicidad. Quiere ser candidata, no sé, a jefa de gobierno, a presidencia, jefa de gobierno, allá que se vaya donde viven los fifís, ellos van a votar por ella. Los conservadores, incluida la señora Xóchitl Gálvez, pues han estado en contra siempre de nosotros, de los pobres, de los desposeídos. Antes, cuando ellos dominaban, mandaban, todo lo destinaban a los de arriba. El presupuesto, permitían que se robaran los bienes de la nación, los bienes del pueblo, para entregarlos a una oligarquía, a una minoría rapaz, que era la que se sentía la dueña de México. No sé si este mismo comentario lo pudiera haber hecho este pasado fin de semana el presidente en el marco de la fiestecita
que le hizo el señor Mario Delgado a su hija al cumplir los 15 años. Fue una fiesta fastuosa en la que la niña la hicieron llegar a caballo en un salón que está decorado como si fuera esto para el Shah de Irán. O sea, una verdadera grosería, un atentado a la austeridad que proclama hacer el presidente de la República. Esto implicaría, o sea, yo no puedo ver otra, más que el presidente que tiene tantas iniciativas tan buenas y tan honestas, pedirle a Mario Delgado que se retire de su cargo como presidente de Morena, ya que no está él reflejando la austeridad y la honestidad que el presidente es de que la República quiere proponer para todos los mexicanos. Xóchitl Gálvez, legisladora del PAN, lamentó que el presidente Manuel Andrés ignore la orden judicial a su favor y no cumpla con su palabra y se encierre en su palacio. Aquí solo las corcholatas del presidente entran, acusó. Al referirse a la opción de aparecer en video, explicó que el presidente tendría que saber que el derecho de réplica se ejerce en el mismo lugar, no en un medio distinto, por lo que ese derecho lo tiene que llevar a cabo en la mañanera, porque es en donde el Ejecutivo puso palabras en su boca que ella nunca pronunció. Es más, Xóchitl Gálvez tendría que ir a tribunales otra vez a pedir ante el desacato a esta orden judicial que haya una orden de desafuero, porque lo que hizo el presidente fue desoír, o sea, no atender a una orden de un juez, y esto tiene una acción punible. El Instituto Electoral de la Ciudad de México informó que hay alrededor de 6,000 firmas de apoyo para la revocación de mandato del alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, y que éstas se encuentran en revisión. El presidente López acusó que la corrupción está desatada en el Poder Judicial y que los jueces son autónomos, pero autónomos del pueblo, dijo. Cada 15 días vamos a estar informando sobre seguridad y cero impunidad y sobre el comportamiento de jueces. Vamos a usar un mecanismo en dos sentidos para atemperar, controlar la corrupción que está desatada en el Poder Judicial, la actitud de jueces, magistrados, ministros, en general. El presidente indicó que además de dar a conocer resoluciones judiciales irregulares o sospechosas, denunciará penalmente lo que consideran malas actuaciones, lo digo así. No queremos ser encubridores ni cómplices. Que no quede por nosotros. Porque si no, ¿cómo le hacemos? Si es que les dieron manga ancha con la justificación de que son autónomos. ¿Autónomos de quién? ¿Autónomos del pueblo? ¿Autónomos para no impartir justicia? ¿Autónomos para robar? Entonces, la impunidad no se debe de otorgar a nadie. Vamos a presentar denuncia a la Fiscalía. Sin mencionar su nombre, el Ejecutivo aludió a la jueza Angélica Sánchez Hernández, quien dictó la no vinculación a proceso a un presunto delincuente apodado el Compa Playa. Pero la juez, con todo respeto, emitió una orden de libertad a un presunto homicida
Pero el distintivo es que dio 1 hora de plazo para liberarlo. Eso es récord, hasta donde yo sé, porque no es las 72 horas, bueno, 24 horas, no, 1 hora. Y resultó que la persona tenía otros delitos y salió, pero lo tuvieron que detener por otros delitos. Bueno, el presidente está explicando lo que no requiere explicación para las personas que saben de leyes. En fin, era una acusación y había otras que pesaban sobre él y el hombre está en la cárcel. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con, marcando el cambio que México necesita. Les informo que Montserrat Caballero, alcalde morenista de la ciudad de Tijuana, dijo que después del atentado que sufriera su escolta personal, esto fue el 17 del mes de mayo, va a pasar su domicilio, es decir, va a vivir adentro del cuartel militar que le corresponde a Tijuana, a sugerencia de la Guardia Nacional. Reconoció que Tijuana sigue en los primeros 5 lugares dentro de las ciudades más violentas del país y, por supuesto, también, desafortunadamente, figuramos en el ranking de las ciudades más violentas del mundo. La Policía Municipal de Tijuana localizó 7 cuerpos sin vida, al menos 3 de ellos masculinos, en la cajuela de una pick-up. La Fiscalía no ha identificado a las víctimas, pero este tipo de acontecimientos se siguen dando cotidianamente y constantemente. Uruapan, en Michoacán, registró bloqueos de civiles armados identificados como presuntos comuneros, balaceras, asesinatos y operativos de seguridad. La violencia se desató luego que integrantes de pueblos purépechas unidos, vestidos con capuchas, armas largas y chalecos antibalas, decidieron bloquear carreteras en la zona para presuntamente exigir a las autoridades federales y también a las estatales, ambas de Morena, menos robos y violaciones. Una niña fue asesinada y su madre herida tras ser atacadas por 2 sujetos en Playa del Carmen, en Quintana Roo. Una bebé de 4 meses y un joven de 17 años mueren tras un ataque armado en una vivienda en Ciudad Juárez, Chihuahua. Fabián, estudiante de la Universidad Nacional, fue liberado tras comprobarse que su detención fue ilegal. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México solicitó a un juez el sobreseimiento de la causa que seguían en contra del estudiante, detenido y acusado falsamente por policías capitalinos de haber participado en un homicidio. Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México, ofreció una disculpa pública a Gustavo Fabián. Una detención indebida. En la Ciudad de México hemos luchado por acabar con la impunidad en todos los niveles, empezando por los servidores públicos. Bueno, pues ahí Omar García Harfuch tiene valor, este muchacho tiene valor. La Fiscalía General de la República informó que separó del cargo a 2 de sus fiscales para que sean imputados penalmente por desacatar una orden judicial para verificar el origen lícito de unos diamantes valuados en 235 millones de pesos, cuya propiedad se atribuye al presunto contrabandista turco Apel Selik. En un comunicado, la dependencia informó que acatará el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ordenó consignar a los funcionarios y llevar a cabo las diligencias para cotejar con facturas la legítima propiedad de 4.569 joyas y diamantes asegurados en 2014 por la Fiscalía General de la República en locales de la Riviera Maya. Cualquier decisión de restablecer la categoría 1 en seguridad aérea a México no se basará en políticas, según aclara Pete Buttigieg, el secretario del Transporte norteamericano, al presidente López Obrador la semana pasada, según compartió el funcionario norteamericano a la agencia de noticias Reuters. Explicó que indicó que la calificación es una decisión de seguridad que es totalmente independiente de cualquier consideración económica, comercial o política.
Dice, no habrá ninguna demora innecesaria o inapropiada en el proceso para cuando se regrese esto a categoría 1. La Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos rebajó a México a categoría 2 en mayo del 2021, citando deficiencias de seguridad y restringiendo la capacidad de las aerolíneas locales para abrir nuevas rutas hacia y desde su vecino del norte. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes anunció que el proyecto de conexión Aeropuerto Cancún, Estación Tren Maya, una de las 5 obras de las que consta el Programa Integral para el Desarrollo de Proyectos Estratégicos en Cancún, iniciará su construcción en julio. En junio se culminará con la fase de preinversión, ya que se tiene seleccionado el material rodante, lo que permitirá conectar a las 4 terminales con la estación del Tren Maya. La construcción en la conexión Aeropuerto Cancún, Estación Tren Maya, está dentro del polígono del aeropuerto, de tal forma que permitirá conectar las 4 terminales con el Tren Maya, y el proyecto consta de 4 kilómetros. El presidente López decretó la expropiación, otra vez, de 119 hectáreas de terrenos ejidales para el tramo 7 del Tren Maya, por los que el gobierno pagará 136,5 millones de pesos a campesinos con los que ya había acordado la ocupación de los predios. Se trata de una de las expropiaciones más grandes por superficie de las que ha decretado el Ejecutivo para este proyecto en específico, la cual afecta al ejido de Juan Sarabia del municipio de Otompe Blanco en Quintana Roo, por donde pasará el tramo final del tren que irá hasta Bacalar, una zona en donde están ahí, imagínense, las ruinas de Becán, y a Escárcega, esto en Campeche. El 2 de junio, el gobierno expropió poco más de 14 hectáreas ejidales para el tramo 7 en los municipios de Calakmul y Escárcega, en Campeche, por lo que pagó 2.3 millones de pesos. El tramo 7 de 255 kilómetros costará aprox unos 52,000 millones de pesos, según informan, deriva de la Comisión de la Manifestación de Impacto Ambiental, pues la Secretaría de la Defensa Nacional reservó por completo datos sobre los contratos para los tramos 5 y 7. El gobierno de los Estados Unidos pidió a México que investigue presuntas violaciones a los derechos de los trabajadores en una fábrica de ropa ubicada en Aguascalientes, propiedad de la empresa Industrias del Interior, que fue fundada en 1975. Es la 10ª queja que se presenta bajo el mecanismo laboral de respuesta rápida del TEMEC y la primera de este tipo en el sector de la confección. La empresa española Iberdrola y el fondo privado México Infrastructure Partners firmaron el acuerdo vinculante para la venta de las 13 centrales de generación en el país, anunciado en abril pasado. El valor convenido de la venta asciende a unos 6,000 millones de dólares. Según la compañía, el fideicomiso liderado y gestionado por el Fondo México Infrastructure Partners adquirirá el 55% del beneficio bruto de la explotación o EBITDA de Iberdrola en México, incluyendo los contratos asociados y los 410 empleos relacionados con la operación de las plantas. Iberdrola mantendrá 14 plantas renovables, unos 6,000 megawatts para obtener el suministro a sus clientes privados, e incluso seguirá aumentando su cartera en centrales limpias. El 99% de las centrales corresponde a ciclos combinados de gas, de las que el 87% son plantas que operan bajo el régimen de productor independiente de energía contratadas por la Comisión Federal de Electricidad. Es decir, fíjense el negocio, invierten 6,000 millones en el gobierno para generar la misma energía que generaban antes de la compra para México. Los ingresos tributarios de México sumaron 1,922,000 millones de pesos entre enero y mayo de este año, lo que reflejó un incremento del 2.7% real anual o 171,945 millones de pesos, mayor a lo reportado en el mismo periodo del año anterior. Además del impuesto sobre la renta, tuvo un aumento real anual del 2.9%, lo que equivale a 106,430 millones de pesos. La recaudación bruta, por ejemplo, del IVA fue de 864,479 millones de pesos, 42,600 millones más que en el lapso anterior, o sea, trimestre. Lo anterior permitió realizar devoluciones a los contribuyentes cumplidos por 343,107 millones de pesos, un crecimiento del 6% real anual.
Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, aseguró que se han aplicado cambios en el ámbito laboral importantes, pero que es hora de ponerse a trabajar porque México está en competencia para llevarse las inversiones. No tienen llenadera, expresó Cervantes, quien se opone a la reforma para modificar la jornada laboral que se discutirá en el Congreso durante el próximo periodo de sesiones. Dice que en lugar de reformas como esta, habría que buscar equilibrios para que la población pueda estar por arriba de la línea del bienestar. Dice un ausente, porque no se presenta en ningún lado, Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Ante la falta de recursos económicos, los 5 estudiantes de bachillerato más brillantes del país en el área de física no podrán competir en la Olimpiada Europea de Física 2023 que se realizará del 16 al 20 de junio en Hannover, en Alemania. Rodrigo Pelayo, coordinador de las Olimpiadas de la Sociedad Mexicana de Física, aseguró que desde enero se buscó apoyo de CONACYT, sin embargo, no hubo respuesta hasta hace un par de semanas, y aunque hay disposición de ayuda, no se tiene idea de cuándo va a llegar esta ayuda. Antes, el que financiaba las actividades de la Olimpiada Mexicana de Física por más de 3 décadas de historia era el CONACYT, y ahora el CONACYT se desentiende. Oigan, qué calor, una tercera ola de calor arrecia esta semana en todo el país, de acuerdo con el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional. Hoy se registrarán temperaturas mayores a los 30 grados en las 32 entidades del país y entre 45 grados en 21 de ellas. O sea, esto es sobre todo en el norte de la República Mexicana. Los estados con calor más intenso causado por la circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera serán Baja California, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Chiapas, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. En Baja California Sur, Chihuahua, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Puebla y Quintana Roo se esperan temperaturas de entre 35 y 40 grados, mientras que en Tlaxcala y Ciudad de México se pronostican entre 30 y 35. El miércoles, el número de estados con temperaturas con más de 40 grados ascenderá a 23 y el jueves a 24, jueves y viernes a 24. Especialistas del Politécnico advirtieron que es esta la tercera onda de calor de las 4 previstas para este 2023 y podría ser la más intensa en temperaturas máximas y en el número de días de duración. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyó que Osvaldo Payá y Harold Cepero, activistas opositores, fueron asesinados por agentes del Estado cubano. De acuerdo con el informe del caso promovido por la familia Payá, se señaló que ambos vivieron un contexto de violencia y de persecución antes de su muerte. Una jueza argentina dispuso enviar a juicio a 3 jóvenes acusados de haber intentado asesinar a la vicepresidente y exmandataria Cristina Fernández de Kirchner. El gobierno de los Estados Unidos suspendió el trámite de citas para solicitar asilo a través de la aplicación del móvil CBP One en el cruce en Nuevo Laredo, Tamaulipas, con Texas, después que activistas alertaron a autoridades norteamericanas que los migrantes son objeto de extorsión. Este día, hoy, a las 3 de la tarde, hora local del este de los Estados Unidos, Donald Trump, expresidente norteamericano, comparecerá ante un tribunal federal en Miami, en la Florida. Enfrenta cargos penales por retener ilegalmente documentos de seguridad nacional y mentir a funcionarios que intentaron recuperarlos. El expresidente reiteró que es inocente y prometió continuar su campaña para recuperar la presidencia en las elecciones del 2024. Todos debemos ser fuertes y derrotar a los comunistas, marxistas y lunáticos de izquierda radical que están destruyendo sistemáticamente a nuestro país, escribió en su plataforma de redes sociales Truth Social. Y con esto, fíjense, he preguntado con algunos de mis asesores en términos legales en los Estados Unidos, o sea, en leyes norteamericanas, Donald Trump podría acabar en la cárcel. Bueno, la respuesta es que sí. Hoy les estoy haciendo una pregunta en nuestras formas de consulta que yo les pido a ustedes su observación. El día de ayer pregunté que quién consideraba un buen candidato de oposición para rescatar a México.
si Ángel Gurría o Santiago Krill. 60-40 ganó Ángel Gurría este sondeo. Entonces, por lo mismo, tomo otra vez a Ángel Gurría que ganó y pregunto, ¿quién considera un buen candidato de oposición para rescatar a México? ¿Ángel Gurría o Lili Téllez? Hasta este momento, 58% de la audiencia se pronuncia por Ángel Gurría, 42% por Lili Téllez. Gracias a todas las personas que están pasando a través de www.centralfmequilibrio.com y en el Twitter estamos en @centralfm y en @pedroferriz. Ahí estoy como siempre para escuchar lo que ustedes tienen que decirnos a través de los sondeos que proponemos a la vista. Pedro Ferriz de Con y su editorial en Central FM Equilibrio. Quiero resaltar algunas situaciones que se están presentando en nuestro país y que no podemos dejar de lado porque son importantes, ya que se están haciendo constantes llamados de la sociedad civil, para que hagamos una selección entre nosotros de quién será el presidente de la República en el 2024 y en adelante. Y hablo de la sociedad civil porque es la sociedad civil la que ahora está incluso por adelante antes que los partidos políticos. Hoy veo en los periódicos un desplegado de la sociedad civil que yo por mi parte reproduzco. Juntos y unidos al 2024, 13 de junio del año 2023, a los dirigentes nacionales de los partidos Marco Cortés del PAN, Alejandro Moreno del PRI, Jesús Zambrano del PRD, Dante Delgado de Movimiento Ciudadano. Y dice, la participación y los resultados de la jornada electoral de este domingo 4 de junio nos llevan a una exigencia muy puntual de cara a las elecciones presidenciales del 24. La oposición debe ir unida, con un solo candidato y con una sola propuesta de un gobierno de coalición con una amplia y clara participación ciudadana en las decisiones, tanto para ganar como para gobernar. Hacemos un particular llamado y exigencia al partido Movimiento Ciudadano que dé muestras concretas de su voluntad para responder a esta exigencia. A todos los dirigentes les pedimos definir el mecanismo para establecer una interacción eficaz entre los partidos y las organizaciones ciudadanas. Es el momento de exigir que los ciudadanos debidamente politizados y los políticos ciudadanizados actuemos juntos. Exhortamos a todos los mexicanos a incrementar su grado de participación en el rescate de nuestra democracia, de nuestro Estado de Derecho y de nuestras libertades. Y aquí firman 2, 4, 6, 84 organizaciones de la sociedad civil, entre las que están México Unido, Consejo Cívico Ciudadano, Unidos, Misión Rescate, Unidos por México, Citizen Go, Sociedad Civil México, Poder Ciudadano, Frente Cívico Nacional, Sí por México, Ciudadanos Unidos por México, Unión Nacional de Padres de Familia, Consigo Nacional IPE y Laicos, la Rebelión de la Clase Media, Seguridad, Justicia y Paz, FOSCI, Confío en México, Ciudadanía Coahuila, UNE, en fin, hay una infinidad de organizaciones de la sociedad civil, Foro Jalisco, México Unido Ganaremos, Foro Estado de México, en fin, hay infinidad, Coahuila Observa, INUS, Ciudadanos Primero, en fin, hay una enorme, por Querétaro todo, Recuperemos México, en fin, hay una diversidad tremenda. Ahora, el día de ayer se reunió un grupo de notables de la sociedad civil encabezados por Guadalupe Acosta Naranjo, estuvo ahí, para hablar con Jesús Zambrano. ¿Y qué fue lo que le dijeron a Jesús? Lo que le dijeron a Jesús como presidente del PRD. Esto que estamos haciendo contigo
lo vamos a hacer con los demás presidentes de los partidos políticos de la oposición. Te queremos avisar que vamos a organizar una especie de mini consejo, de una especie de Instituto Nacional Electoral para la Ciudadanía, que no tendrá nada que ver con el Instituto Nacional Electoral, pero que hará las veces de una especie de Instituto Nacional Electoral encabezado por Leonardo Valdés. ¿Quién es Leonardo Valdés? Leonardo Valdés fue presidente del Instituto Nacional Electoral y junto con él habrá otros notables de la sociedad que son gente capacitada, con una autoridad ética y moral, y que permitirá que la sociedad organice actos en los que se celebren elecciones primarias en nuestro país con candidatos de la oposición a Morena y sus partidos aliados, Partido del Trabajo y Partido Verde. Y de ahí saldrá el aspirante que nosotros como sociedad propongamos a los partidos que se unifiquen. En este caso sería PAN, PRI, PRD, y no se quita el dedo del renglón, y aquí el comunicado lo ratifica, un llamado en particular y exigencia al partido Movimiento Ciudadano para que dé muestras concretas de su voluntad para responder a la exigencia de salir unidos, todos. Movimiento Ciudadano, PAN, PRI y PRD juntos, incluso si se junta alianza por Nueva Alianza, qué bueno, pero juntos por una fórmula única en la que de aquí salga un solo aspirante. Estas noticias son las noticias que hay que resaltar. Y también quiero decir, ya para terminar, que también sale un comunicado hoy en las redes sociales de Latinus, que encabeza Carlos Loret de Mola, en la que protestan por una política que está siguiendo Morena, en donde internamente da instrucciones para que no se le den entrevistas de aspirantes de Morena a la presidencia de la República o a diferentes puestos de elección popular, a equipos de periodistas críticos a la Cuarta Transformación, entiéndase Latinus y cualquier tipo de organización periodística que vaya en contra de Morena. Bueno, de ahí me pueden sumar y sumar a todo mi equipo de trabajo. Nosotros no vamos de acuerdo con Morena, no vamos de acuerdo con el presidente, no vamos de acuerdo con que venga para ellos una extensión de su mandato después del 24, no vamos de acuerdo. Y por lo mismo, solamente para decirle a Latinus y también a Morena que nosotros estamos en la misma postura de Latinus, protestamos por esta cerrazón, pero al mismo tiempo le respondo de esta manera: ustedes en Morena no permitirán que haya entrevistas concedidas a medios críticos a ustedes. Bueno, pues les tengo una noticia. Aquí en Central FM Equilibrio tenemos una instrucción dentro de nuestro consejo. No le vamos a pedir a Morena ninguna entrevista para nuestro público, porque consideramos que son tóxicos, y por ser tóxicos, desde el día de ayer que empezamos, luego de que fue el Congreso, Consejo, como sea, Nacional de Morena, en el que hablaron de sus afamadas corcholatas, aquí no narramos el punto, no hablamos de ningún candidato emanado del presidente de la República, porque sabemos que si no había tapado, hoy hay corcholata, que si no había dedazo, hoy hay una designación que viene a ser lo mismo. El presidente vuelve a las prácticas del PRI de los 70s con renovados bríos. Y por lo mismo, aquí ni una gota que surja de la información de candidatos de Morena, a menos que alguno de ellos lograra llegar a la Luna, a Marte o a algún planeta circunvecino. Cero información de esta gente, como cero acceso tenemos
a esta gente. Gracias a Dios. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Bueno, quiero presentarles a ustedes un gran mexicano, que así lo considero, y no solamente yo, digo, muchísimos que lo conocen y que hemos sabido de la trascendencia de su trabajo, que es Lorenzo Lazo Margain. Él es profesor del Diplomado Político del Instituto Tecnológico Autónomo de México. Y Lorenzo, me da un enorme placer, me da un gusto enorme el poder platicar contigo. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Pedro? Qué gusto saludarte, muy buenos días. Te saludo con mucho cariño y para que nuestro auditorio, para los que se acuerdan, pues había una época en donde empezaban las noticias diciendo buenas noches, Pedro, buenas noches, Guillermo. Ahora el país nos dice buenos días, Lorenzo, buenos días, Pedro. Con esa frase te saludo con mi cariño enorme para ti y para tu familia, mi querido Pedro. Gracias, Lorenzo, querido. Lorenzo, descríbeme, por favor, trata de hacer una radiografía del momento que estamos viviendo a nivel preelectoral en nuestro país. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo estás observando? Mira, el sistema político mexicano crea cada 6 años este proceso de bipartición del poder, digámoslo en términos eminentemente biológicos. Se concentra todo el poder, y lo dice la Constitución, se deposita el poder ejecutivo en una persona, y ahorita vamos a ver cómo ese poder va a empezar a transitar hacia el sistema de sucesión del partido en el gobierno, y luego la parte correspondiente a la confrontación de esa sucesión del partido en el gobierno con la opción democrática que México pueda construir y llegar hacia las elecciones del primer domingo de junio del año que viene. Este proceso de bipartición del poder, yo creo que como estamos viendo el nivel de concentración del poder político en una persona que no se veía, y perdón lo que voy a decir, pero esta es mi opinión y hay evidencia, no teníamos el nivel de concentración del poder político del país de este nivel desde Díaz Ordaz. Díaz Ordaz fue un presidente quizá el que más concentró el poder en su decisión personal, porque a partir de entonces que viene todo el proceso de recomposición del sistema político mexicano y la búsqueda de unos equilibrios que no tuvieron un presidencialismo tan fuerte, pues Díaz Ordaz quedó como el hombre que tuvo el mayor poder presidencial. Entonces, vale la pena recordar, Pedro, a Cosío Villegas con aquel libro fundamental de el estilo personal de gobernar, y vale la pena recordar las novelas de Luis Espota de Palabras Mayores, El primer día, y lo que vamos a empezar a ver, esa frase espectacular, El gran solitario de Palacio, que es la separación del gabinete que se queda con el proyecto de campaña, la cargada. Y cómo el presidente, una vez que siente que el poder se le va, anda buscando que le den una entrevista, anda buscando que llegue gente a sus eventos para sus inauguraciones, sus cortes de listones, anda buscando un poco quien le aplauda, porque finalmente la transición del poder es hacia el futuro. Y esta es quizá la primera premisa que tenemos que entender. Hemos estado entrampados en un debate muy ácido con el pasado y debemos de entender que un país dividido no progresa, que los países que han desarrollado una democracia madura están reconciliados con el pasado. Los franceses, que se utiliza como referencia la Revolución Francesa, pues tomaron y enseñan con orgullo el lugar donde mataron en la guillotina no solamente a la aristocracia, sino a los líderes de su propia Revolución Francesa. Te llevan a Versalles y te llevan a la tumba de Napoleón, están perfectamente conciliados con su pasado. Nosotros tenemos villanos y héroes que cambian a gusto del presidente, al estilo personal de gobernar. Y yo creo que necesitamos como país un proyecto de reconciliación del pasado para poder entender que tenemos que estar superando nuestras divisiones para el futuro. Y te voy a decir una cosa que yo creo que es muy delicada. Tenemos 15 millones de jóvenes que nacieron y van a votar por primera vez, muy pocos, otros por segunda vez, 11 millones votan por segunda vez. Los que votan por segunda vez nacieron en la transición de Cedillo a Fox, nacieron. Y los que van a votar por primera vez nacieron en la transición de Fox a Calderón. 15 millones de jóvenes que han oído toda su vida pestes y han visto insultos, ofensas y denostaciones acerca del sistema político mexicano. Y les vamos a pedir que voten, les vamos a pedir que tengan un ideal, cuando se les ha envenenado la conciencia con rencores,
con una actitud de revancha, de dependencia pasiva del gobierno. Entonces, yo creo que necesitamos repensar México y necesitamos repensarlo de una manera positiva y entusiasta. De ahí que en este momento, pues lo que tú me preguntas, ¿cómo lo veo? No me gusta el nivel de división, la exacerbada confrontación que tenemos, y lo que menos me gusta, mi querido Pedro, es el nivel tan bajo del debate, el nivel del insulto, de la ofensa, de la majadería y de la leperada. No porque yo sea mojigato, ni mucho menos, sino porque al poder se le respeta, Pedro. Al poder como tal, no es un acto de propiedad del individuo, es el reflejo de la autoridad que los ciudadanos depositamos en quien nos gobierna. Y si nos representa a todos, pues para respetar el poder hay que darse a respetar. Y entonces tenemos pues un lenguaje de carpa en la Cámara de Diputados, tenemos un lenguaje de falta de visión de país en las propuestas políticas, en donde lo que vemos es quién insulta a quién y quién dice que el otro está mal. Pero yo no he visto una visión de Estado, yo no he visto una visión de futuro, yo no he visto una convocatoria de país que nos digan, ¿sabes qué? A esta persona, hombre o mujer, le puedo dejar mi casa con las llaves abiertas y dejarle a mis hijos ahí un fin de semana. Y eso es lo que vamos a decidir el próximo domingo de junio del 2024. ¿A quién le vamos a encargar nuestra casa? ¿A quién le vamos a dar la confianza de dar un espacio adecuado para nuestros hijos? Y eso es lo que necesitamos. Ya que se ofendan y se insulten y se digan de cosas, ¿sabes qué? Eso no construye. Y desde mi punto de vista muy personal, la democracia no se construye a mentadas de madre, pero Es tan importante esto que has dicho, que esta participación de la ciudadanía me da la alegría decirlo. Por primera vez veo que al haber llegado hasta donde llegamos, hasta el fondo al que hemos llegado en términos políticos, ahí empieza a ver el interés del ciudadano, empieza a despertarse una necesidad de participar y de no ser solamente un elemento pasivo que pues resulte ser un habitante más sin ser un ciudadano. Entendemos a nuestras libertades como los derechos, pero tendríamos también que hacerlo con nuestras obligaciones. Y una obligación fundamental con el país es responderle al país con nuestro interés y nuestra participación. definitivamente, Pedro. Mira, yo en algún momento dado comentaba que México está en una cuenta regresiva de aquí al día de la elección, pero no es una cuenta regresiva de días para la elección como tal, para una competencia electoral. Tenemos que tomar conciencia, si no estamos en una cuenta regresiva, de libertad de expresión, de libertad de tránsito que está cooptada, limitada en zonas del país que no puedes entrar. Estamos en una cuenta regresiva de derechos civiles y sociales. Estamos en una cuenta regresiva de libertad de expresión, como tú mencionabas, en donde un gobierno con su partido determina una jerarquía moral propia de qué medios de difusión pueden o no acceder, cuando la segunda libertad del hombre después de la libertad de estar vivos es la libertad de expresión. Claro. Y hasta donde yo tengo memoria, y mira que es buena, hay dos tipos de prensa: la prensa libre que critica y la prensa burocrática que alaba. Uh-huh. Y solo un país con prensa libre construye mentes libres, construye sociedades libres. Y si vamos a tener un sistema neosoviético donde solamente hay una verdad y solamente hay un canal de comunicación y solamente hay una persona que tiene todas las opiniones, pues necesitamos hacerle una convocatoria a la ciudadanía a debatir abiertamente qué tipo de país queremos. Nos hemos pasado 5 años determinando qué no nos gusta de lo que está pasando. Yo creo que es momento de hacer una convocatoria y decir qué sí queremos que pase. Y hemos tenido un país que en lo que va de este siglo ha tenido 3 gobiernos de 3 partidos. Ha podido tener una opción de alternancia en su sistema electoral con credibilidad y con sustento jurídico que le dé certidumbre a quien gobierna y a los gobernados. Y por lo tanto yo creo que hemos tenido entonces un péndulo político entre muy abiertas oportunidades de mercado, que los que quieren decirle de una manera política le dicen neoliberalismo, cuando realmente es economía de libre mercado,
Y vivimos hoy un gobierno de izquierda que está aplicando una visión de izquierda. No es una izquierda de Dinamarca, es una izquierda latinoamericana, ¿verdad? Y como tal, pues tiene sus límites. Pero yo creo que es momento, Pedro, de pensar en este momento dialéctico, en donde la tesis del mercado, la antítesis del Estado, nos lleve a una síntesis de un país donde quepamos todos. Porque hemos llegado a una situación de pensar que unos mexicanos no tienen derecho de ser mexicanos por el solo hecho de que alguien los critica todas las mañanas. Y esos mexicanos piensan que los mexicanos que los critican no tienen derecho de ser mexicanos y vivir en este país, cuando lo que necesitamos es una convocatoria a la conciliación, a la aceptación de diferencias y a tomar el punto de partida de la principal premisa de la democracia, que nadie es dueño de toda la verdad y nadie está totalmente equivocado. Por lo tanto, todos tenemos algo que decir. Nuestra voz vale como vale nuestro voto, por lo tanto tenemos que ser tomados en cuenta. Y es ahí donde está el análisis. Van a votar 95 millones de personas, ojalá no haya abstencionismo, como lo hemos visto recientemente. O sea, no solamente la lucha electoral va a llevar a los candidatos, hombres y mujeres, a competir entre sí con sus adversarios de otros partidos, sino a compartir con la bulia, con la apatía, con el desinterés, o peor aún, con el miedo. Y yo creo que no podemos tener una sociedad con miedo, mucho menos que le tenga miedo a la libertad y a la democracia. Quiero decirle a mi público, a nuestro público, y quiero decirle a Lorenzo, que tu voz hace falta, Lorenzo. Tu voz es una voz razonada, estudiosa, apasionada, respetuosa, ordenada, sistemática, que debe de ser escuchada, y por lo mismo te pido a que, como siempre lo has hecho en tu vida, des un paso hacia adelante en este momento crítico, clave para el país, para que tengamos la oportunidad de escuchar siempre tus reflexiones. Por mi parte, hago el compromiso de hacer muchas veces el buenos días, Lorenzo, buenos días, Pedro. Aquí, si tú me lo permites, lo vamos a repetir. Con todo gusto. Y nada más para dejarle al público una idea. Leamos la Constitución. No está prohibido que el ciudadano lea la Constitución. No vamos a poder tener un país serio de referencia y de debate profundo si no leemos la Constitución. La Constitución no dice que el ciudadano no la puede leer, que nada más los diputados la pueden cambiar y que nada más los gobernantes la pueden violar. No. Hagamos una visión de un país con una gobernabilidad democrática constitucional. El presidente de Colombia, que fue una persona que luchó fuertemente en los procesos de guerrilla y de lucha social, Gustavo Petro, tiene una frase cuando ganó la elección, Pedro, que dice: la ley es el poder de los que no tienen poder. La ley es el poder de los que no tienen poder. Así que, si no tenemos un poder porque alguien dentro de su capacidad política y su movilización partidista están ampliando de manera metaconstitucional los poderes presidenciales, envolvámonos en el derecho que nos da la ley. Ley que se conoce, se defiende. Y la ley se hizo para aplicación general, no para unos en contra de otros. Entonces, esa sería mi convocatoria, Pedro, y por supuesto, yo estoy totalmente dispuesto a estar levantado en ideas, a estar levantado en propuestas, a estar levantado en una llamada de atención a la sociedad para determinar que podemos corregir el rumbo, que sí hay de otra, que la de otra es mejor y que quien piensa en problemas es estatua de sal que está viendo al pasado. Vamos a pensar en la solución. Vamos a hacernos partes de la solución. Y, sí, señor. Pues, me tienes a tus órdenes y siempre con el gran cariño para ti y para tu familia, mi querido Pedro. Gracias, querido Lorenzo. Desde aquí, toda la familia Ferriz te manda un abrazo. Toda la familia Ferriz, comprendida a todo mi equipo de trabajo. Lorenzo Lazo Margain, un profesor mexicano de larga data que tiene puntos de vista que todos debemos conocer y compartir en un ámbito de paz y de institucionalidad por el México que todos respetamos. Te abrazo, querido amigo. Un abrazo, Pedro. Saludos a tu público y gracias por la invitación. Gracias.
la entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Y estoy en comunicación con Arturo Gómez. Él es el director general del CEO de E.ON Energy, a quien saludo esta mañana. Arturo, buenos días. ¿Qué tal, Pedro? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. No, es un placer el poderte saludar. Cuéntame, ¿cómo estás tú observando esta operación de compraventa del gobierno a través de una asociación en participación con el sector privado sobre las 13 plantas de Iberdrola? ¿En qué viene para el usuario un beneficio por esta operación? Para el usuario creo que se mantiene, porque las condiciones que tienen los contratos de estas centrales son contratos que ya existían antes, no va a cambiar nada en precio. Para el Estado, el beneficio que viene, y es donde tal vez lo podemos ver reflejado como consumidores, el Estado quiere ser el actor más importante en México, ¿no? Y con esto ya, sin duda, es el más importante, con mayor presencia, por el control de las centrales, ¿no? Porque se ha hablado mucho, los dueños no son del Estado, sino es una tercera parte, que eso lo veo muy bien. Si esto empieza a suceder más seguido, es algo bueno para nosotros, porque va a haber más inversión, va a haber más control y la cadena se controla más. Y esa parte sí que te la explico. En algunos otros países existen compañías estatales que la compañía estatal puede operar o ser propietario de un porcentaje del grupo. Sin embargo, otra parte del porcentaje del total de la compañía pertenece a fondos de inversión, que pues en sí ellos son los que tienen equity, y otra parte pertenece a la bolsa. Entonces, cuando tú estás a la bolsa, tienes que tener muchos candados de seguridad, ¿no? Entonces, tienes que seguir protocolos que sirven a nivel mundial. Entonces, tienes los tres controles, tienes capital, tienes la fuerza del Estado y tienes un mayor control, que eso fue lo que está sucediendo con esta compra, ¿no? Entonces, si esto lo podemos volver a ver, pues puede haber mucho más inversión, que es lo que busca el inversionista, lo que busca el Estado, y lo que queremos como usuarios es el control. Entonces va a ser mucho más competitivo. Uno de los problemas con la compañía del Estado, y no es per se de esta administración ni de cualquier administración, sino es que cada vez que entra un gobierno nuevo, pues entra un nuevo director general. Y si bien el director general puede estudiar mucho tiempo el sector, pero no tiene el mismo knowledge que va a tener un actor que lleva trabajando 10 o 15 años. Entonces, así tendríamos un control de más tiempo, ¿no? Entonces, ahí es donde nos puede servir, porque ya queda como un precedente y vamos a ver precios más baratos. Inmediatamente nada. Lo que sí acabamos de ver, se están desbloqueando las cosas. El tercer trimestre del año pasado ya empezamos a ver que la AQR reactivó los permisos. Hace poco vimos justamente, me parece que fue esta semana o la semana pasada, que también ya a Iberdrola le dieron un permiso que llevaba un rato que lo había solicitado. Entonces, la reactivación es buena, porque sabemos que ya no tenemos suficiente energía para la demanda futura y no ha habido nuevas inversiones en centrales, ¿no? Hay algunas que estaban ya en algún proceso y prontamente van a entrar en operación. Sin embargo, la demanda es mucho más alta. Ahorita lo estamos viendo con el calor que se está sintiendo en todo el país, pues eso va a tener una demanda mucho más grande de la que se espera. Y la generación no ha crecido al mismo nivel que la demanda, ¿no? Si bien los factores fueron muchos, entre ellos el COVID, porque se detuvieron muchas cosas también por eso y los consumos cambiaron, pero no ha incrementado. Entonces, lo bueno, creo que lo mejor de esto es que la gente está más involucrada. Nunca antes se había hablado tanto del sector como ahora, y esta compra de las plantas de Iberdrola pues fue algo que se ha hablado mucho más. Y creo que hay varias partes, ¿no? Una parte, un discurso lo tiene el gobierno, otro lo tiene la iniciativa privada y otro lo tiene el resto de la gente. Y me parece que es por desentendimiento de cada una de las partes de que es. Yo lo veo como bien porque Iberdrola al fin y al cabo va a seguir en México. Ellos van a usar estos recursos para nuevas inversiones. El Estado está cumpliendo con uno de las promesas que tenía, entonces eso obviamente va a calmar el sector. Y al momento de reactivarse las nuevas tecnologías, pues creemos que es algo bueno, ¿no? Nosotros hemos platicado algunas cosas con el gobierno, de hecho con el Congreso y vamos al Senado, sobre la inversión en nuevas centrales. Y parece que les ha gustado mucho, ¿no? Puede ser que sea consecuencia de esta compra,
Entonces, es muy pronto para saberlo, pero el hecho de que sea tan rápido el proceso de compra, pues es algo importante, ¿no? Claro que sí. Ahora, ¿tú sientes que hay en el sector que se dedica a la generación de energía, empezando por la sustentable, pero también por la otra, por la original, la de productos de derivados pétreos, ¿hay confianza en inversiones presentes o futuras, o hay un lapso de espera en lo que vienen nuevas definiciones, sobre todo de carácter político? La confianza se mantiene, sin embargo, los procesos todavía no están claros, porque anteriormente, y estamos hablando de tal vez cuando inició la reforma, o sea, de la administración pasada, empezó a haber mucho apetito de inversión y muchos proyectos que estaban desarrollando. Uno de los problemas en el sector es que cada proyecto tarda varios años, porque tiene que tomar por lo menos unos 4 o 5 años, desde que inicia el proyecto de análisis a que viene ya la construcción efectiva, ¿no? Entonces, yo veo que sí hay apetito, pero como hay muchas reglas que todavía no sabemos qué van a suceder, pues está causando un poco de esperanza de cómo van. Este tema de Iberdrola sí está ayudando a que muchos estén volviendo a ver. A mí me consta, yo he hablado con varios inversionistas extranjeros que están buscando entrar a México. Hace poco hubo algunas transacciones de grupos muy grandes que adquirieron otros portafolios mexicanos, pero eso es normal, ¿no? Un fondo tiene un periodo de vida, entonces tiene que construir en un tiempo, vender y volver a invertir un nuevo proyecto para darle dinero a sus inversionistas. Los fondos muy grandes entraron y compraron algo, de hecho el año pasado, cuando no había nada nuevo, empezaron a comprar otros grupos, y esos grupos que vendieron ahora están buscando nuevos proyectos, ¿no? Que estos proyectos estarán listos en 4 años, alrededor, tal vez 5, pero sí se ve un apetito más lento. Creo que lo que está exigiendo toda la iniciativa privada es en el tema de transmisión y distribución, que es donde tenemos un gran problema, ¿no? Anteriormente, o sea, cuando inició la red eléctrica, que hoy está muy fragmentada en México como en Estados Unidos, se creó para darle acceso a la electricidad a las ciudades y a las centrales, que anteriormente principalmente venían carbón y gas, y algo de las grandes hidroeléctricas que tenemos en México. Pero hoy en día, donde está el recurso renovable, principalmente de lo que podemos expandir, ¿no? Que es el eólico y el solar, o sea, el que viene de viento y del sol, están en zonas más alejadas y no hay esta transmisión, que es donde sí veo al inversionista preocupado, porque si tú pones una central en este lado, efectivamente no tienes cómo sacar toda la energía, y hay pérdidas y los precios son muy bajos, ¿no? Claro. Hay una serie de circunstancias de la infraestructura misma del país que limitarían este tipo de inversiones. Bueno, mira, no nos vayamos muy lejos. Dos Bocas es una refinería que está lejos de los centros de consumo, poco comunicada por ductos, por mar, por tierra, y con una serie de retos por superar que evidentemente, pues en principio van a aumentar el costo de esas gasolinas cuando salgan. Y ahí creo que tenemos un problema, muchos retos que resolver. Arturo Gómez, como CEO de Ion Energy, te agradezco y te invito para que sigamos en comunicación, para que veamos en el camino cómo es que van avanzando en este año las inversiones y los permisos para operar, que muchos de ellos se me reportan suspendidos. Vamos a ver qué es lo que se puede avanzar en este terreno. Y te agradezco mucho tu presencia aquí. Muchas gracias, Pedro, que estés muy bien. Me saludas a tus perros. Claro que sí, empezaron a hacer el live, son 5, imagínate. Le dan calor. Un abrazo cariñoso. Gracias. Resumen de noticias. En la hora central. Vamos a un resumen de lo más importante que le estamos informando esta mañana. El presidente de la República instó ya no nada más a su equipo, ¿no?, de Morena, sino a la oposición a que defienda un proyecto común, aunque sea conservador, y deje a un lado las ambiciones personales rumbo al 2024. Es decir, te invito para que te unas, pero te desprestigio de entrada. El presidente emplazó a su gabinete legal y ampliado a que le informen si hay aspiraciones para buscar algún tipo de cargo en las elecciones del 2024. El Ejecutivo confirmó que este martes recibirá en Palacio Nacional a los consejeros del Instituto Nacional Electoral. Por su lado, Movimiento Ciudadano y la Cámara de Diputados impugnó ante el Tribunal Electoral el acuerdo aprobado por el Consejo Nacional de Morena
para establecer reglas de la elección de candidato presidencial. El Frente Cívico Nacional tiene listo una especie de INE, que no depende del INE, sino que es un Instituto Nacional Electoral, digamos, hecho para organizar unas elecciones primarias y votar por el candidato opositor a la presidencia de la República. Ayer, por ejemplo, les propuse, y aquí, bueno, tengo el testigo, les propuse una pregunta que decía: ¿quién considera un buen candidato de oposición para rescatar a México? ¿Ángel Gurría o Santiago Krill? 60% fue para Ángel Gurría, 40% para Krill, por lo que ahora estoy haciendo la misma pregunta, pero como ganó Gurría el sondeo de ayer, entonces ahora pongo: ¿quién considera un buen candidato de oposición para rescatar a México? Ángel Gurría, 58%, Lili Telles, 42%. Yo les agradezco a todas las personas que están pasando nuestras formas de consulta en www.centralfmequilibrio.com y en @PedroFerriz y en @CentralFM, allá en Twitter. Estamos, como siempre, ya lo sabe usted, para escuchar su voz. Ahora, volviendo al tema del Frente Cívico Nacional, convoca el Frente Cívico Nacional a los partidos políticos. Ayer hablaron con el presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática para decirle: vamos a organizar unas elecciones primarias en la que estará al frente Leonardo Valdés como el presidente del INE que organizaremos para estas primarias. Serán ciudadanas, serán candidatos emanados de la sociedad, y ahí veremos en unas elecciones primarias a quién les vamos a enviar como nuestro candidato ciudadano para que el PAN, el PRI, el PRD y ojalá y también Movimiento Ciudadano, y le hacen un exhorto al Movimiento Ciudadano para que se junten en una opción única en contra de Morena hacia la presidencia en el 2024. Xóchitl Gálvez busca publicidad porque pretende ser candidata a jefe de gobierno de la Ciudad de México. Responde López Obrador al intento fallido de la senadora del PAN por entrar a su mañanera a donde él no la dejó pasar, desacatando una orden de un juez. Y esto, entiendo, en mi poco entender, es una violación a la ley. Si un juez te da una orden para que tú la ejecutes y alguien la desconoce, sea el presidente o sea quien sea, entra en un desacato y esto es susceptible de un acto punible. La legisladora del PAN lamentó que López Obrador ignore la orden judicial a su favor, no cumpla su palabra y se encierre en Palacio Nacional. Le dice: no le saque, presidente, haciendo ver que el presidente no es capaz de responder a alguien que increpe su palabra ex cátedra, es decir, sin falla, como el hombre único en el poder en Palacio Nacional. Por otra parte, quiero decirles que el Instituto Electoral informó que hay alrededor de 6,000 firmas de apoyo para la renovación de mandato para la revocación de mandato del alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, que se encuentran en revisión. Esto es el Instituto Electoral de la Ciudad de México. López Obrador acusó que la corrupción está desatada en el Poder Judicial y que los jueces son autónomos, pero autónomos del pueblo. Dice el presidente que todo lo que toca por la vía de su boca es para denostar, para criticar y para poner palabras de otros en las palabras del presidente. Montserrat Caballero, alcalde morenista de Tijuana, ¿saben ustedes qué anunció? El alcalde de Tijuana, que se va a ir a vivir al cuartel militar de Tijuana a sugerencia de la Guardia Nacional. Es decir, después de que el pasado 17 de mayo atentaran en contra de su escolta, ahora dice la alcaldesa: yo mejor me refugio en el lugar, digamos, en el cuartel militar, para así evitar el que haya en contra de mí algún tipo de evento desagradable. La policía de Tijuana, en Baja California, localizó 7 cuerpos sin vida en la cajuela de una pick-up. La fiscalía hasta este momento no ha identificado a las víctimas. Alicia Bárcena, la nueva titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, sustituye a Marcelo Ebrard
tomará posesión de su cargo en 10 días. Por ahora, la encargada de la oficina será la diplomática Carmen Moreno, según informa el presidente López Obrador. Insisto, Alicia Bárcena, nueva secretaria de Relaciones Exteriores, en sustitución de Marcelo Ebrard, que se va a su campaña, que pues ahí la atiendan sus medios de comunicación. Uruapan, Michoacán, registró bloqueos de civiles armados identificados como presuntos comuneros, balaceras, asesinatos y operativos de seguridad. Una niña es asesinada y su madre herida luego de ser atacadas por 2 sujetos en Playa del Carmen, en Quintana Roo. No se ve, aparentemente no se ve cuáles fueron las causas de este ataque. Es increíble. Una bebé de 4 meses y una joven de 17 años de edad murieron tras un ataque armado en una vivienda en Ciudad Juárez, Chihuahua. A ver, entiéndanle eso, no entiendo. Fabián, un estudiante de la UNAM, fue liberado tras comprobarse que su detención había sido ilegal. Incluso Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad capitalina, ofreció una disculpa pública a este muchacho que fue arrestado y puesto en prisión. La Fiscalía General de la República separó del cargo a 2 de sus fiscales para que sean imputados penalmente por desacatar una orden judicial para verificar el origen lícito de unos diamantes valuados en 235.7 millones de pesos, cuya propiedad se atribuye al presunto contrabandista turco Apel Selik. Cualquier decisión de restablecer la categoría 1 de seguridad aérea en México no se basará en política, aclara Pete Buttigieg, el secretario de Transporte de los Estados Unidos. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes anunció que el proyecto de conexión del aeropuerto Cancún Estación Tren Maya iniciará su construcción en julio. López Obrador decreta la expropiación de 119 hectáreas más de terrenos ejidales para el tramo 7 del Tren Maya, por los que el gobierno pagará 136,5 millones de pesos. Estados Unidos pidió a México que investigue presuntas violaciones a los derechos de los trabajadores en una fábrica de ropa en Aguascalientes, propiedad de una empresa. Este martes, el presidente Donald Trump, expresidente de los Estados Unidos, aquí se le llama presidente, comparecerá ante un tribunal federal en Miami, en la Florida, por más de 30 cargos que se le imputan. El hombre podría acabar en la cárcel. Estados Unidos solicitó oficialmente reingresar a la UNESCO, que abandonó durante el mandato del presidente hoy ante tribunales, el presidente Donald Trump. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Y estoy en comunicación con Fernando Perfecto Cruz. Él es vicepresidente de la Fundación Honoris Causa Internacional y abogado aeronáutico laboral, ex piloto de aerolínea, un hombre de una larga trayectoria, respetabilísima trayectoria, que saludo esta mañana y te doy la bienvenida. Fernando, ¿cómo estás? Buenos días. Pedro, gusto en saludarte, igualmente a todo el público que te escucha y te ve. Muchas gracias, Fernando. ¿Cómo vamos? Pete Buttigieg, el secretario de Transporte de los Estados Unidos, dice, aquí nada tiene que ver la política en esta degradación de categoría 1 a 2 a México, y cuando haya las condiciones, habrá también la posibilidad de regresarla. La penúltima vez que nos sucedió esto, tardó el país 6 meses en recuperar esta categoría. Hoy llevamos más de 2 años y no hemos logrado el asunto. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando, Fernando? Pero yo creo que aquí es muy importante, con independencia del resultado, que esperemos que sea positivo para el país, finalmente para la industria de la aviación civil en México, habría que considerar que estos ejercicios de evaluaciones de seguridad se iniciaron a nivel internacional en 1992, primeramente por la Administración Federal de Aviación y posteriormente por la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas, encargada de la aviación civil, que es la Organización de Aviación Civil Internacional. Es decir, aquí estamos hablando de un tema netamente de seguridad del público viajante, de los pasajeros, y no podría ser de otra manera, porque pues la seguridad en un transporte aéreo es de primerísima importancia para que el público tenga confianza cada vez que viaja en un avión. Como tú muy bien lo dices, el 25 de mayo de 2021 se publicó la mala noticia para México, en el sentido de que el país estaba degradado. Únicamente existen 2 categorías: 1, que cumplen con los estándares de seguridad internacionales, y 2,
que es cuando la Autoridad de Aviación Federal de Estados Unidos determina con base en cuestionarios técnicos, nada de política, cuestionarios netamente técnicos, el nivel de cumplimiento de un país. En este caso, a partir de 2021, de mayo de 2021, la FAA, la Agencia Federal de Aviación de los Estados Unidos, después de sus hallazgos, ha estado en contacto cuasi permanente, diría yo, casi permanente con la Autoridad Aeronáutica en México, y de alguna manera la Autoridad de Aviación Civil en México ha venido cumpliendo paulatinamente con ciertos puntos, ciertos hallazgos, ciertas salvedades que hicieron que México cayera a la categoría 2. Todo parece indicar que en esta última visita que se dio en mayo de este año, se pudieron comprobar, o al menos es lo que se ha publicado en la prensa nacional, la Autoridad de Aviación Civil Mexicana ha podido comprobar prácticamente el cumplimiento de los últimos 3 o 4 puntos que faltaban por atender. De tal manera que se espera, más allá de la demora terrible que hemos sufrido en esta materia, se espera que en el transcurso de julio podamos retomar la categoría 1, lo cual, bueno, va a beneficiar evidentemente al país y sobre todo a las aerolíneas mexicanas. Hemos tenido, por cierto, ahora que mencionas lo de las aerolíneas, hemos tenido pues la necesidad de informar que 2 aerolíneas en México desaparecieron en lo que va de este año. Y hay otra que está también en peligro de pasar por la misma situación. ¿Todo esto tiene que ver de alguna suerte con esta degradación a categoría 2? O, bueno, aparte de muchas otras causas, pero ¿pudiera ser un factor que incidiera? Yo creo que aquí, Pedro, habría que separar la gestión administrativa, la gerencia de cada empresa concesionaria, cada aerolínea, de la categoría 2 en la cual todavía nos encontramos, porque recordemos que las evaluaciones de seguridad a nivel internacional no se enfocan en las aerolíneas en sí, sino se enfocan a la administración de aeronáutica civil de cada país, y a nivel sistémico se inspecciona cuál es la estructura y la viabilidad económica desde el punto de vista presupuestario que esas autoridades tienen para poder gestionar, para poder supervisar, para poder garantizar los más altos márgenes de seguridad posible. En tanto que las administraciones de las aerolíneas, pues con los recursos que cuentan, con sus planes de negocio, con su participación de mercado, con sus atinadas o no decisiones, pues son las que ponen en riesgo tanto a las empresas como a las fuentes de trabajo. Entonces yo creo que aquí sí habría que separar muy bien ambas cosas. Aunque sí podríamos entender que esta categorización que nos han hecho a la baja ha traído como resultado que las aerolíneas nacionales se han visto en desventaja con respecto a las internacionales que llegan con mayores opciones por razones naturales de cabotaje y de algunos otros asuntos que tienen que ver con las propias rutas en las que México no puede solicitar nuevas rutas, más frecuencias, etcétera. O sea, hay una serie de alteraciones que conlleva para las organizaciones mexicanas este tipo de operaciones. Sin duda alguna, Pedro, como bien lo comentas, el hecho de que México esté en categoría 2 ha impedido el crecimiento de las aerolíneas mexicanas, lo cual es una cuestión realmente preocupante para todo el país, porque la aviación comercial aporta en cualquier país del mundo pues una cantidad de recursos considerables, con independencia de que son compañías que ofrecen puestos de trabajo muy bien remunerados, que es lo que México necesita. Y efectivamente, uno de los grandes temas, de los grandes obstáculos que representa estar en categoría 2 es que las aerolíneas mexicanas que operan en Estados Unidos no pueden incrementar ni servicios, ni rutas, ni itinerarios, ni tampoco pueden incrementar el número de aviones que en el momento de empezar a estar en la categoría 2, tener registrados con otros países, de tal manera que esta falta de crecimiento inducida por la categoría 2
es una ventaja competitiva para las aerolíneas, en este caso estadounidenses, que únicamente falta revisar las estadísticas para ver que la participación en mercado desde hace 2 años en el mercado México-Estados Unidos ha beneficiado exclusivamente a los estadounidenses. Por lo tanto, sí debería haber sido o debe ser una preocupación principalísima del gobierno mexicano en atender esto con la mayor premura posible. Sí, yo pienso que esta constante que hemos venido viviendo en el país de bajar de categoría por cuestiones que son más que nada omisiones a un sistema que debiera ser, pues repetitivo en función de la calidad requerida para estar a la altura de estándares internacionales, no es una situación intervencionista como algunos políticos lo han dicho sobre el caso de México. Y lo que dice Pete Buttigieg, el secretario de Transporte norteamericano, cuando vino a México, le dijo al oído al presidente: oye, esto no tiene nada que ver con política, estamos hablando de una situación que en lo general parte de lo que tú estabas diciendo, Fernando, de un estricto sentido de la responsabilidad que se tiene de una autoridad internacional para salvaguardar, en principio, los fundamentos de la seguridad del transporte aéreo. Y ahí no hay nada más que discutir. Es un tema prioritario que yo espero pronto, en el mes de julio, podamos estar hablando de esta recategorización para México, y que espero, después de que esto se ha recuperado, ya hayamos aprendido la lección para que no nos vuelva a pasar lo mismo. No hay mejor camino que el que ya experimentaste, sabes lo que no se tiene que hacer y pues obrar en consecuencia. Yo creo que sería lo más sensato. Sí, Pedro, aquí el problema de la aviación comercial en México es un problema histórico que tú muy bien conoces desde hace más de 30 años. Yo podría decir que algo que a nivel del subsector transporte aéreo en el país históricamente se ha demandado de los gobiernos, porque no es un tema que haya salido en esta administración, eso hay que reconocerlo, es un tema que viene desde hace muchos años. Siempre se ha estado exigiendo por los conocedores de este asunto que los gobiernos, las administraciones, se dediquen a establecer una política aeronáutica de largo plazo. Y una política aeronáutica de largo plazo lleva en sí misma pues una asignación presupuestaria acorde a lo que la aviación de cada país necesita. Y en este caso el rezago de la autoridad aeronáutica en México también ha sido patente a través de los años. O sea, estamos cayendo en una situación que si se trata de aprovechar oportunistamente por personas que no conocen, políticos quienes sean, pues están haciendo un mal servicio a la sociedad. Aquí, como tú bien lo comentas, y lo comentó también concretamente el secretario del Transporte de Estados Unidos, es una cuestión técnica, es una cuestión de seguridad, es una cuestión de garantizar que el pasajero tenga esos márgenes de tranquilidad cada vez que se suba a un avión. No es una cuestión de políticas, ni mucho menos de intervencionismo. Todo esto tiene su fundamento legal desde nuestra Constitución, pasando por la Ley de Aviación Civil en México, y a nivel de la Constitución a través del Convenio de Chicago, que es un documento internacional que delinea los estándares y las recomendaciones que todo país debe acatar para tener operaciones seguras. Por supuesto, mira, cuando está uno allá arriba, se da uno cuenta de lo fundamental que resulta la seguridad. Sin eso, simplemente no es competitivo, no es viable, no es posible que haya un transporte a nivel mundial que tenga formas de homologar lo que para todos es conveniente. Y esto, pues, es simplemente una condición sine qua non. Como siempre, Fernando Perfecto Cruz, te agradezco mucho tu presencia, tu autoridad ética y tu conocimiento sobre el tema. Me hacen recurrir a ti y te agradezco mucho que tomes esta llamada. Un gusto volverte a ver, Pedro. Un saludo. Un abrazo también para ti. Con todo mi cariño, Fernando Perfecto Cruz. La información internacional con Adriana Braniff, desde Miami, Florida. Ahí frente a la corte en Miami, en la Florida, se encuentra desde hace un buen rato. Adriana, el día de ayer también estuvo visitando el asunto.
y el hecho es que Adriana Braniff ha estado muy al pendiente de este juicio que se sigue hacia el presidente de los Estados Unidos, el señor Donald Trump, que se le llama presidente, expresidente de los Estados Unidos, que en caso de que el asunto siga con toda esta serie de acusaciones, podría acabar en la cárcel. Y te saludo, querida Adriana, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, Pedro, un poco acalorada porque sí, el ambiente político y el ambiente climático está, pero ¿qué te puedo decir del calorón que hace? Aquí a mis espaldas, sí, efectivamente es la Corte Federal, aquí en el centro downtown de Miami, donde en un par de horas, a las 3 de la tarde, aquí son las 10 de la mañana con 32 minutos, a las 3 de la tarde llegará aquí el expresidente Donald Trump. Está a horas de llegar aquí y presentarse. El día de ayer llegó a Miami y se hospedó en su resort, en su campo de golf, que está como a 20 minutos de aquí, en una zona que se llama El Doral, y justamente se llama El Doral, el club de golf del presidente Trump. Ahí pasó la noche, hubo algunas personas que lo recibieron de los que lo apoyan, y llegará a este lugar que al parecer, por la distribución que estamos viendo, y se nos dice que va a entrar por un túnel subterráneo, así es que no es factible que lo veamos entrar caminando por el pasillo que tengo aquí a mi izquierda. Va a entrar por un lugar subterráneo. A las 3 de la tarde se va a presentar ante el juez, es decir, se va a entregar, básicamente ese es el término, se entrega a la autoridad que lo acusa, y el procedimiento habitual sería tomarle las huellas digitales, tomarle la fotografía, quitarle todo lo de las bolsas que trae en el pantalón. Se ha dicho que en este caso lo van a perdonar de todo eso, parece ser que no le van a tomar ni la fotografía, las huellas digitales sí. Le van a leer los cargos, que estamos hablando de que son 37 cargos, entre espionaje, obstrucción de la justicia, declaraciones falsas, todo esto que pudiera dar, sí, de ser culpable de ser declarado culpable de algunos de ellos, sí, es cárcel, pero varios años de cárcel, aunque pues es poco probable que esto suceda. ¿Qué te puedo decir? Bueno, después de que ¿qué vamos a esperar? Después de que se presente aquí a las 3 de la tarde, él se va a declarar inocente, por supuesto. Él ha dicho, I did nothing wrong. Entonces, ya no sé si le pongan algunas condiciones de quitarle el pasaporte, alguna penalización económica, lo que sea, ¿no? Bajo fianza. Se irá de regreso a New Jersey, a su campo de golf de Bedminster, y desde ahí se espera que dé algunas declaraciones sobre lo que sucedió aquí. ¿Qué te puedo decir de cómo está el ambiente? Bueno, aquí está lleno de medios de comunicación, por supuesto que ya no cabe ni un alfiler. Ya empiezan a llegar los apoyadores del expresidente Donald Trump. Tenemos medios nacionales, medios internacionales, corresponsales, helicópteros que sobrevuelan el área constantemente, durísimo todo el tiempo. Tenemos un fuerte dispositivo policial. Tenemos, ahí puedes ver a mis espaldas, que es Homeland Security, con perros de estos olfateadores de todo tipo de artefactos explosivos, supongo yo. Entonces están circulando todo el tiempo en el área los helicópteros. Ya aquí enfrente de mí empiezo a ver cómo llegan las caravanas de los que apoyan al expresidente Trump. El alcalde aquí de Miami ayer decía que se esperaban entre 5,000 y 50,000 personas y que estaban preparadas para ello. Vamos a ver qué sucede. Los asesores de Trump no están muy seguros de que unas manifestaciones de este tipo le puedan ayudar. La última vez que él llamó a un rally así para que lo apoyaran, pues ya sabemos que salió todo mal. Fue cuando sucedió este ataque al Capitolio. Esperemos que no se suscite. Pude platicar con algunos de los que se están presentando aquí, tanto a favor como en contra de Donald Trump, que mira, te los voy a poner para que vean y sientan cómo está el ambiente aquí afuera de la corte previo a la llegada de Donald Trump. Trump or DeSantis? Sí. Which one? Oh, well, I want President Trump for sure. I have to. But if something happens, I hope DeSantis would pardon him. DeSantis is the second. What do you think about everything that's going on over here? Yeah, it's a surreal day. It's like the saddest Super Bowl in America. And arrested him in the Oval Office with the U.S. Marshals and the Marines. That's right. Y'all look it up. They done forgot that history. That's what they're scared of. Trump is doing an investigation right now. He's facing up to 105 years in prison if you add it all up. And that's the maximum, of course. But I would think that, he's got to stand at least 20 years, maybe more, in jail if he's convicted by a jury. What do you think about everything here?
Everything it's a circus, and the whole world is looking at America like we're all clowns, that we have to dress up in costumes to let the world know that some of us are not blind. Some of us believe that he should have been locked up long time ago. ¿Cuál es su opinión si Donald Trump hizo algo malo que amerite su Bueno, juicio, no? si hizo algo malo se va a demostrar ahora en el juicio. Yo no creo que tengan problemas en demostrar que no hizo nada malo, porque Biden, Hillary, quemó 33,000 emails, rompió 10,000 computadores, no le pasó nada. Biden tenía lleno de cajas de información personal y secreta en su casa, en un carro, y no le pasó nada. Porque a Trump sí, es una cosa que es imparcial completamente. Aunque él no haya cooperado con las autoridades y... Bueno, sí, cuando se fueron a Mar-a-Lago, él tenía un trato con el FBI, que estaban registrando su casa voluntariamente. Y de buena primera se aparecieron allí y rompieron todo y hicieron lo que le dio la gana. Cobarde persecución política contra la oposición en los Estados Unidos, como si fuera Cuba, como si fuera Nicaragua, como si fuera Venezuela. Es una cobarde persecución. Trump ganó el 2020. Trump ganó el 2020 y va a ganar el 2024. El fraude se va a reemplazar ahora. Qué bárbaro, ¿eh? Bueno, pues ahí estamos, querida Adriana. Muchas opiniones muy encontradas. Unas lo quieren ver en la cárcel, otros lo consideran un héroe nacional que no debe siquiera ser tocado por ningún tipo de acción que se ve, a decir de ellos, premeditada para desprestigiar a una figura histórica en la vida de los Estados Unidos. Me llamó la atención que decía, este es un circo y nosotros una bola de payasos que nos tenemos que disfrazar para que escondamos esta mascarada de un hombre que tendría que estar en prisión. En fin, hay toda una polémica en el fondo y esto está subiendo. Fíjate cómo poco a poco todo ha venido subiendo de color, Adriana. Ha subido de color y por lo mismo el tema de los abogados de Donald Trump se pone complicado. Tiene dos abogados que van a llegar con él, es Todd Blanche y Chris Kiss. Ellos dos, llegando aquí, el presidente Trump trató, por supuesto, de pedirle a otros abogados aquí de Florida, o sea, contratar a otros abogados aquí en Florida. Pues, ¿qué crees? Que ninguno quiso. Todos los abogados de Florida dijeron, paso, no queremos, es que ya sabemos que pues es un cliente complicado, el expresidente Donald Trump. Eso que estamos viendo en pantalla, pues son los apoyadores de Trump que ya hace unos ratos estaban aquí enfrente. Pero te decía, es un cliente muy complicado donde pues no le hace caso a sus abogados. Quiere contratarlos para que sean perros de ataque, que no sigan los lineamientos éticos. Así es que ni un abogado, ninguno, abogado de Florida dijo sí y pudo ser contratado por Donald Trump. Sino pues que le pregunten a Rudy Giuliani cómo le va. Nada más trae sus dos abogados y las encuestas siguen diciendo que es el favorito, increíble. 43% de los republicanos todavía piensan que debe ser el candidato elegido. Y Ron DeSantis, pues sería la segunda opción solamente con 22%. La juez juega un papel aquí muy importante. Se había escogido aleatoriamente a la juez Aileen Cannon, después se dijo que ella no iba a ser y después parece ser que sí otra vez. Está poco claro. ¿Por qué es importante ese detalle? Porque esta juez ya falló a favor de Donald Trump en el pasado sobre el asunto de cuando llegaron a allanar su casa y quitaron los documentos, el FBI entró, pues Donald Trump presentó una demanda, dijo que necesitaba una persona que revisara los documentos que se llevaban, y esta juez falló a favor de Donald Trump. Entonces, pues es tan importante el juez porque es el que decide el timing, o sea, cuándo va a hacer el juicio, porque saliendo de aquí le van a dar una fecha a Donald Trump para el juicio, para ver si es culpable o inocente. Si esta fecha, y lo decíamos ayer nada más para terminar, Pedro, la pone el juez después de las elecciones del 2024 aquí en los Estados Unidos, que son en noviembre, pues podría ser presidente Donald Trump y podría perdonarse a sí mismo, o incluso si fuera Ron DeSantis, por ejemplo, también podría hacerlo. Así es que aquí el juez juega un papel fundamental en el destino de Donald Trump, y por lo pronto nos quedamos aquí en el Miami Vice Mood que estamos viendo. Vamos a seguir muy atentos todo esto para mañana reportarte del Miami Vice, y el destino de aquí para Donald Trump es cárcel o Casa Blanca. ¡Qué bárbaro! ¡Qué historia! Donald Trump, por aparecer ante una corte
en la que se le presentan múltiples cargos de, pues entre otras cosas, abuso de poder e incitación a la violencia. En fin, es tremendo todo lo que se le acusa. Gracias, querida Adriana, gracias, como siempre, muestras esta curiosidad y este olfato periodístico que me gusta, me encanta tu actitud. Gracias y buenos días. Gracias, Pedro. Me despido con un paneo del ambiente para que ya corten y vean todo lo que hay por aquí. Ahí está. Ahí está, queridos amigos, el ambiente que prevalece en este momento fuera de la Corte de la Florida, en la que podría ser juzgado, será juzgado el presidente Donald Trump y probablemente condenado también. Roberto José Pacheco está con Pedro Ferriz de Con. Y te saludo, querido Roberto José Pacheco. Buenos días. Hola, mi estimado Ferriz, te saludo con gusto. Contrariamente a lo proyectado, el senador Ricardo Monreal presentará su licencia el viernes para arrancar su precampaña el lunes 19 de junio. Se esperaba que al día de hoy, que hay sesión de la permanente, presentara su licencia, pero parece que cambió de programa y bueno, dice que será hasta el viernes. Antes, el sábado, un día después de su registro, visitará 4 santuarios para darle gracias a Dios. Uno de ellos será la Basílica de Guadalupe. Monreal Pedro anuncia que el lunes próximo arranca su precampaña para ganar la candidatura presidencial de Morena con un evento en el Monumento a la Madre, en la alcaldía Cuauhtémoc, de la cual fue jefe delegacional. En una entrevista con reporteros habló precisamente de cuál fue pues su experiencia como presidente de la Jucopo en el Senado. Escuchemos lo que dijo. Entonces ya estamos prácticamente listos. Tengo reuniones con el grupo estos días, cumplir algunas cosas de agenda de aquí a el viernes, y el viernes me registraré a alguna hora, si estoy poniéndome de acuerdo con el partido, el viernes me registraré. Así lo tiene planeado Ricardo Monreal. En esta entrevista, mientras que guardaba en unas cajas los libros y los cuadros en sus oficinas, Monreal hablaba de cuál había sido su experiencia como líder senatorial. Dijo que sí hubo presiones. Escuchemos. Hubo muchos momentos de tensión, muchas horas de conversación para sacar las grandes reformas, muchas horas para construir unanimidades y también debates intensos con los grupos y con los coordinadores, pero me llevo conmigo siempre el respeto que tuve de ellos. Es la voz de Ricardo Monreal haciendo maletas, haciendo mudanza en el Senado. Y bueno, así están los tiempos, mi estimado Ferriz. Se espera que el sucesor de Monreal en la Junta de Coordinación Política y en el liderazgo de mayoría está entre los senadores César Cravioto, que es del ala radical, o de Eduardo Ramírez, que es afín precisamente a Monreal. Veremos qué pasa en las próximas horas, en los próximos días, quiénes van a estar al frente o quién estará al frente en el Senado en la presidencia de la Jucopo. Pedro. Gracias por este reporte, Roberto José Pacheco. Punto y aparte, con Dore Ferriz, en la primera emisión. Central FM, Equilibrio. Yo estoy con mi Dore esta mañana, quien saludo con todo mi amor. ¿Cómo estás, mija? Buenos días. Papacito, muy buenos días. Te saludo, te amo. Te saludo a ti y a todo el auditorio. Y, ay, qué rico. Hoy es un día, está rico el clima. Nada más que aguas porque vienen ondas muy fuertes de calor. Por favor, hidrátense muchísimo. Oye, papi, ¿estás de acuerdo que lo más valioso de una persona es su palabra? Por supuesto. ¿Estás de acuerdo? Pero por supuesto, no hay nada más. No hay nada más. Es lo más valioso que puede otorgar una persona. Y lo dijo Aristóteles, y es una frase que usamos seguido, pero dice, el hombre, a diferencia de otro animal, es principio. No, yo creo que no hay nada más que agregar, porque obviamente se refiere a los principios morales. Uno es producto de lo que dice, de lo que hace. Fíjate, Cervantes también lo pone en esta frase, que es así, es la que decimos muy seguido, lo prometido es deuda. Esta es una frase que se desprende del Quijote. Y justamente sí, prometer es
endeudarse, es asumir una obligación y cumplirla. Pero Andrés López se salta absolutamente cualquier principio de ética que no tiene nada que ver con Fox, porque seguramente oyeron la respuesta que da Andrés López en su mañanera. Se desvía, se le van las cabras y empieza a hablar de Fox. No tiene nada que ver con Fox, no tiene nada que ver con los sexenios anteriores, ni con Felipe Calderón. Él, Andrés Manuel, es un farsante. Eso es lo que es un mentiroso, es un embustero, es un tramposo, es infiel. Él no es ni sensato con su propio espejo, para ponérselas así. Fíjate que hay otro personaje que es muy controvertido, Nietzsche, ¿no? Nietzsche. Él también lo menciona en su genealogía de la moral y dice, al hacer una promesa por lo menos se intenta cumplirla. De lo contrario, eres animal. Así de fuerte lo pone. O por lo menos no sirves para la creación del superhombre. Lo dice Nietzsche, no lo digo yo. Y Xóchitl Gálvez, con su derecho a réplica, con su amparo y los pantalones bien puestos, claro, llega en bicicleta, que la amo, a Palacio Nacional, toca la puerta, y hasta dice, Juan, ¿no? Hace sus chistecitos, se porta muy buena onda con la prensa, estaba de buenas, y a pesar de que le gritaban, porque le gritaban fuera y quién sabe qué, ella estaba en su lugar. Es increíble el temple de esa mujer. Ella es senadora del país. Esto obliga al presidente a abrirle la puerta, ¿verdad? Pero no, él se reserva su derecho de admisión como si fuera restaurante o yo no sé. Su papel es sumamente importante en el sistema político y legislativo del país. Pero que no fuera un narco, porque seguramente le tendría la puerta abierta de par en par y recibiéndolo con agüita fría en la puerta, ¿no? Xóchitl sí cumplió su palabra, demostró liderazgo, plena confianza en su desempeño. Ella no le teme a responder por sí misma. Es una mujer libre que conoce y ejerce sus derechos. Y el problema es el presidente, que se empeña en creer que lo que dice es cierto. Y la realidad de las cosas, y por lo que no le abrió la puerta, es porque no tiene argumentos para debatir sus propias palabras. Solito se enreda, ¿no? Y las mañaneras, todos sabemos para qué las ha utilizado, para exponer su mente loca, y entonces hace sus propias ideas, las manipula, las cambia a modo y después no tiene la cara que dar. Aún teniendo todo un equipo de asesores, y me imagino que es choncho y amigos narcos, nadie lo puede ayudar. El hecho es que no le permitieron acceder a Xóchitl. Y eso obviamente demuestra lo que sigue, el que calla otorga. Todos sabemos que cuando uno no cumple con su palabra, la consecuencia viene en singular. El presidente no es serio, no se puede confiar en él, aunque nunca se ha podido, ¿verdad? Pero lo subraya y no inspira confianza y tiene muy poco crédito. La fidelidad no es un juego, ni tampoco la capacidad de la anulación de una promesa. Habla de la integridad de una persona. Y esto que pasó ayer simplemente le añade al saco del rey del cash, porque no importa si se disfraza de rey, todos sabemos que detrás de su embozo está pues, la rata de dos patas que canta Paquita la del barrio, ¿no? Porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito. O sea, AMLO está complacero, papá. Es un fanfarrón, un fifí bocón, un pirurris, así me lo imagino. Papi, son nacos, ignorante. Él se cree pudiente y sus arrebatos de ira, cierra la puerta, azota cajones, así me lo imagino. Me reservo, papi, mi derecho de admisión. No manches, que lo sacaron del jacuzzi, que se ponga a trabajar. El discurso de la oposición no le funciona a México, porque nuestro país no es uno fracturado. Está, según sus términos, de virtud, pero la virtud verdadera no son las dádivas, no son cerrar la puerta, no es la pobreza, no es pasarte la ley por el arco del triunfo. México es sin él y México no es suyo. Y algún día se dará cuenta cuando le paten el banquito, ¿verdad? Y se caiga. Pero en el Inter hay personas como Xóchitl Gálvez, que ella sí va a pasar a la historia como un héroe de la nación, no como otros que escriben la historia con sangre, papacito. Sí, es cierto. Y mira, lo que nos marca esto es un momento que debemos de todos impactar en nuestro corazón y en nuestra conciencia.
somos un país desde cuyo presidente se respeta a la libertad de expresión? Bueno, si la respuesta es no, entonces quiere decir que corremos peligro. El peligro de perder la voz, el perder la fuerza en lo que emitimos para compartir con los demás las libertades que supuestamente todavía gozamos. Estamos ante ese peligro. Sí. Perder nuestra voz es perder nuestra libertad. Y un país sin libertad no es un país, es otra cosa. Por supuesto. Y por lo mismo... Lo platicabas con Lorenzo, ¿no? Hace unos minutos. Leer la Constitución, porque resulta que ahora, hoy esa información, conocer nuestros derechos, va a ser fundamental ante un gobierno que constantemente los quiere fracturar. Sí, por supuesto que sí. Por lo mismo, hay que estar... A veces los problemas aturden. Lo fundamental es asirse de una rama y no dejarse arrastrar. Por más difícil que sea, por la vicisitud más grande que se enfrente, siempre hay que caminar de pie, nunca de rodillas, menos agachando la cabeza. Eso, la cabeza siempre en alto. Y eso es lo que yo admiro de gente como tú. Te mando un beso, mija. Y a ti, papacito, te amo. Besitos para ti, para todo el auditorio. Gracias, muchas gracias, mi Dore. Estará en unos minutos más con ustedes en plataformas, a través de su punto y aparte. El día de hoy estará Dore en unos minutos más. Después estaré yo a las 6 de la tarde en Punto Central. A las 7 de la noche estará Punto de Vista con Adriana Brani, ya para que les dé cuenta todo lo que sucedió en Miami. Y a las 20 horas lo mejor de Punto de Vista, de Punto y Aparte con Dore Ferriz, a las 20 horas tiempo del centro en México. Gracias. A nombre de todo este equipo se despide como siempre de ustedes su amigo Pedro Ferriz de Con. Gracias y buenos días. Hasta aquí presentamos a Pedro Ferriz de Con, marcando el cambio que México necesita. Central FM, Equilibrio.